evangelístico. Ahora, vamos a introducirnos. ¿Ya? Perfecto. La necesidad de un cristiano o de una cristiana de dar testimonio de Cristo. ¿De quién es esa necesidad? De un cristiano, de quien ha sido impactado por un encuentro con el Señor Jesús. El encuentro con el Señor Jesús, ¿qué produce? ¿Se recuerda qué produjo usted? Perdón. Perdón, sintió el perdón. ¿Qué más? Perdón de pecado. Cambios en la forma de pensar y sentir hacia el pecado. Quiere menos pecado. Cambios en la forma de pensar y sentir hacia Cristo y lo de Cristo. Queremos más de Cristo. Además, experimentamos la liberación y el gozo de ser perdonado y amado por Cristo y el Padre. Hay esa experiencia liberadora que en el momento de la conversión y en los días siguientes se va gustando. Se va gustando. Pero también y siente la necesidad espiritual de comunicar, de dar testimonio a otros de esto que está experimentando por Cristo. La grandeza de Cristo. El cambio profundo que está produciendo Cristo. Y Él lo realiza en el corazón. ¿De quién? Del que confía en Cristo. Bien, hermano, esa necesidad espiritual del creyente en Cristo de comunicar la salvación por fe en Él ha sido intimidada por el mundo. ¿Y de qué forma ha sido intimidada? Ofender a los predicadores o decirle a la iglesia: tú quédate en tu casa, no me molestes. Se lo han dicho, ¿no? Hemos sido refutados públicamente. Cuando se predica a veces viene uno y dice: contesta. Hay varios en YouTube, varios predicadores que públicamente han sido refutados, de gente incrédula y de cristianos que critican al pastor porque dice que no está predicando amor. Imagínense. Entonces, nos quieren obligar ¿a qué? A quedarnos encerrados en nuestros templos o locales privados y no molestar a la gente. Pero el mandato del Señor Jesús, ¿sabe cuál es? Molestar a la gente. ¿Ah? Claro. Porque cuando usted le declara a una persona que está condenada por sus pecados y que solo en Cristo tiene salvación, muchos se van a enojar. Pero el mandato es claro: ir y predicar, aunque se moleste. ¿Cierto? Entonces, porque Cristo es el único Salvador del mundo para judíos, para samaritanos y para gentiles de todo idioma, de toda nación. El título del sermón: Cristo Salvador del mundo para los samaritanos. Por ahora, vamos a ver. Vamos a estar en la primera parte, Juan 4, del 27 al 30. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, pedimos y rogamos, Señor, la guía y la gracia del Espíritu Santo, Señor, para exponer como para oír esta palabra, Señor, que bendiga nuestras vidas y que también, Señor, aprendamos algo, conozcamos algo de Cristo y del Padre. Y bendice nuestras vidas, Señor, pareciéndonos más a Cristo y menos a nosotros mismos. Quedamos en sus manos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Juan 4:27 dice: y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Recuérdense que llegaron a un lugar en Samaria donde los discípulos fueron a comprar comida y el Señor Jesús quedó en un pozo ahí esperando, y llega esta mujer samaritana y tiene esta conversación. Y cuando está conversando con ella, es el momento en que llegan los discípulos. Entonces, podríamos decir, los discípulos están sorprendidos, pero se quedan mudos. Y hay varias razones. Dice: y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Así dice el párrafo, ¿cierto? ¿Por qué? Ven al Señor Jesús conversando con una mujer. En ese tiempo, una mujer no tenía tratos públicos o conversaciones con hombres que no fueran sus hijos, su marido o su padre. Conversar con un desconocido era señal de que esa mujer era una ramera. Eso es lo primero. Y también un hombre que conversara públicamente con una mujer que no fuera su madre, que no fuera su esposa, que no fuera su hija, entonces era ramera, o andaba buscando una ramera. Entonces, esto produce sorpresa, como primera sorpresa. La segunda es que el Señor Jesús está conversando con una mujer samaritana, mujer y samaritana. Y como dice, samaritano y judío no se tratan, se odian. Los judíos decían que eran una raza impura, una raza sucia. Los samaritanos decían que los judíos eran unos soberbios, hijos del diablo, así, suavecitos para tratarse. Entonces, se sorprenden. Y en tercer lugar, los discípulos oyen al Señor Jesús diciéndole a esta mujer samaritana que Él era Cristo. ¿Se acuerdan el versículo anterior? Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, porque la mujer le dijo: nosotros esperamos al Cristo. Y Jesús le dijo: yo soy el que está hablando contigo. Esta forma tan simple y directa ni siquiera se lo dijo a los discípulos. Entonces ellos se quedan mirando y dicen, como diciendo: ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Ah? Señor Jesús conversando con una mujer y samaritana, y diciendo que Él es Cristo a los samaritanos. Acuérdense que los discípulos eran judíos y tenían todos los prejuicios judíos. No se escapaban todavía de eso. Entonces, pero los discípulos van a ser testigos de un evento extraordinario, que ni siquiera se vio dentro de los judíos: la conversión masiva de los samaritanos, un pueblo impuro, una raza impura, una raza inmunda, decían los judíos, que se van a convertir aquí. Y ellos van a ser testigos de eso. Versículos 28 al 30. Dice, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer samaritana está tan impresionada con el Señor Jesús que deja su balde, diríamos, de agua, y se fue a la ciudad y comenzó a hablar públicamente a los hombres. Fíjense lo que dicen. Decía, y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Por qué dice a los hombres? No dice a las personas o a los que habitaban en esa ciudad de Samaria. Específicamente dice hombres. Por dos razones. Uno, tal vez
porque a esa hora los hombres circulaban en la ciudad y las mujeres estaban en sus casas. La hora de ir a buscar agua era la hora temprana, no a la hora que fue la mujer. Y segundo, ¿por qué dice a los hombres? Visto que habían puros hombres circulando, ella le predica a los hombres, rompiendo ¿qué cosa? Prejuicios y temores. Ella iba sola a buscar el agua, al mediodía, no iba en la mañana temprana, para no juntarse con las otras mujeres. No circulaba cuando había más circulación de personas, por los prejuicios que habían hacia ella. Ella era una mujer, se diría ahora, de dudosa moralidad. ¿Ah? Así se dice, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esta mujer? Rompe la costumbre, que los hombres y las mujeres no tienen tratos públicos, y rompe con su aislamiento por ser mujer de dudosa reputación. Estaba tan impactada que predicó, dijo, miren, aquí hay un hombre que me dijo esto, a lo mejor es Cristo. Es interesante porque ese impacto que produjo Cristo la llevó a romper sus temores y no le importaron los prejuicios de los demás. ¿Te fijas? Y comenzó a hablar a todos públicamente. Versículo 29, que dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Conozcan a este hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Esto es como decir, vengan a conocer un hombre que sin conocerme me ha dicho todos los pecados que he cometido. Claro. Si alguien le dice, mira, tú has cometido este pecado, uno se asusta. Yo no conoce, ¿a dónde lo he visto? ¿No? ¿Ah? Pero el concepto de ella, ¿cuál es? Alguien que no te conoce y te dice, tú tienes este pecado, no puede ser más que un profeta que viene de Dios. No puede ser más que viene de Dios. Ella tiene un alto concepto de Dios, a pesar de que es una mujer medio idólatra, religiosa, pero tiene un alto concepto de Dios. Entonces, ¿quién hace eso? Tiene que ser un profeta que viene de Dios, porque ningún otro puede hacer. Entonces, no había duda que ese profeta venía de Dios. En ese sentido, los samaritanos fueron más humildes que los judíos, los cuales presumían o decían de no tener pecado. Ellos esperaban el Mesías no para liberarse del pecado. Veamos lo que dice Juan 8, 31 al 38, por favor. Juan 8, del 31 al 38. Amén. ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Claro, dice, si estáis en mí, siguen a mí, me obedecen a mí, seréis libres. Y dice, nosotros somos libres. Estaban bajo el imperio romano, habían estado bajo el imperio griego, habían estado bajo el imperio persa, Babilonia. Llevan varios años gobernados por otro imperio, hasta hoy día. Por eso somos libres.
posiblemente libres para pensar, para creer lo que ellos creían, etcétera, posiblemente. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Está hablando del pecado, que ellos son esclavos del pecado. Y ellos no reconocieron eso. ¿No? Nosotros somos hijos de Abraham. Somos hijos del pueblo elegido. ¿Se fija? No reconocían pecado. Ellos esperaban al Mesías que derrotaría a los romanos y establecería el reino de Israel y haría juicio a los gentiles y a los samaritanos. Esa era la teología popular que había. Cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, precedido por una fama debida a los milagros, multitudes lo proclamaron, que dijeron, como el Mesías, alabado, aleluya, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Fue recibido como el Mesías. Y la expectativa de esa semana en la multitud era que Jesús iba a ir al templo y proclamaba el reino desde el templo. Pero el Señor Jesús fue al templo, sí, pero fue a limpiar el templo. ¿Y qué dijo? Recuerda que yo a los mercaderes: habéis convertido la casa del Padre en una cueva de ladrones. Hizo un juicio el Señor al liderazgo religioso de Israel y al pueblo de Israel. Esta no es casa de adoración, esta es una cueva de ladrones. Y todos quedaron, bueno, ¿y el reino? ¿Cuándo? ¿Ah? ¿No? ¿Por qué? Dios está acusando a Israel de pecado. E Israel no está aceptando eso. Por un lado, los líderes judíos ya querían matarlo. Ya estaban corriendo la decisión de matar a Jesús. Y por otro lado, el pueblo esperaba no arrepentirse, la proclamación del reino. Ni los líderes, ni el pueblo se estaban arrepintiendo. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque ninguno estaba reconociendo que ellos eran esclavos del pecado. Hasta los discípulos del Señor Jesús esperaban el reino a pesar de lo que habían vivido y experimentado con el Señor Jesús. Veamos, Hechos 1, del 6 al 8. ¿Quién lo tiene, por favor? Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Se fija la pregunta que hacen. Vieron a Cristo crucificado, vieron a Cristo morir, vieron a Cristo resucitando. Aquí está. Ahora sí. Este es el Cristo, este resucitó. Y le preguntan: ¿ahora vas a proclamar el reino? No se los dijo así, no. Eso lo decide el Señor, lo decide el Padre. Ustedes van a hacer esto. Increíble, ¿no? Porque todo judío estaba en esa teología, incluso los discípulos. Con el tiempo fueron comprendiendo que lo que estaban viviendo era una etapa diferente.
Entonces, en cambio la mujer samaritana fue convencida de pecado y proclamó públicamente: ¿no será este el Cristo? ¿Se fija? Muy diferente la actitud de la samaritana de los judíos. ¿Y cómo reaccionaron los samaritanos? Versículo 30. Dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Fueron todos a verlo. Fueron todos a verlo. No dijeron: no, no creo. No, es muy pobre. Anda a pie, no anda a caballo. No, esto no puede ser. Porque esa era la mentalidad judía. En cambio ellos dijeron: vamos a verlo. A ver, por último, por curiosidad. ¿Qué es lo que hacían los judíos? Fíjense, los judíos, además de no arrepentirse, eran oportunistas. Miren, Juan 6, lo voy a leer yo, 24 al 27, dice: Jesús había alimentado a 5.000 varones en un lugar desértico. 24. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Señor Jesús tiene claro que toda esa multitud al cual Él alimentó y que lo está siguiendo, no lo estaba siguiendo por causa de que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que era el Salvador del pecado. No. Era porque comía. Y se busquen la comida espiritual que yo les traigo en mi persona, porque así me envió Dios el Padre. En cambio los samaritanos dijeron: el Cristo, vamos a ver. Inmediatamente se ve una actitud diferente. Versículo 39 al 41. Saltamos al 39 y 41. Y dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Los samaritanos creyeron. Fíjense, creyeron que Jesús era el Cristo, primero por los dichos de la mujer, y después lo confirmaron oyendo la predicación, la enseñanza del Señor Jesús. Y se quedó 2 días con él, y le rogaron que se quedara. Imagínense, esto fue un avivamiento entre samaritanos, o en medio de los samaritanos. Se quedó instruyéndolo y enseñándole sobre la salvación y desde el reino. Un avivamiento. Este avivamiento entre los samaritanos no se vio ni siquiera entre los judíos. En todo el periodo que estuvo el Señor Jesús en Israel. Tal vez el único momento de avivamiento es cuando Él entra a Israel, a Jerusalén. Y es proclamado: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Pero 2 días después o 3 días después están diciendo: crucifícalo. El samaritano fue diferente. Yo creo que por eso a veces el apóstol fue inspirado por el Espíritu, dejó este ejemplo. Fue un avivamiento importante. Notemos algunas cosas. Que la mujer samaritana fue convencida de pecado por un hombre que ella no conocía, un judío que además le dio argumentos religiosos poderosos.
como por ejemplo la adoración en espíritu y en verdad, y que la salvación viene de los judíos. Esta mujer aceptó o reconoció sus pecados y creyó que ese judío desconocido podía ser el Cristo que viene de Dios. Esa simple aceptación avivó su corazón al punto de ir a la ciudad, contar lo que estaba viviendo, rompiendo prejuicios y temores. Ella creyó en el Señor Jesús como el Cristo por ser convencida de pecado. Es interesante esto, ¿por qué? Si nosotros pensamos, yo no sé cuánta experiencia tenemos con los evangélicos, o en iglesias pseudo-evangélicas, no sé, si alguien ha pasado por los mormones, por los testigos contra Jehová, etc. No sé, o católicos, eso sí, poco todos venimos de por ese lado. Hoy día, si algún creyente dice a otro creyente que está en pecado, y esto según la Biblia, ese creyente que muestra el pecado a otro creyente no tiene amor, no tiene compasión. No reconoce, ¿no?, su pecado, no. Ese que me dice que yo tengo pecado, él me lo está diciendo que no me ama. ¿O ha sucedido en algún momento que algún hermano o hermana escuchando un sermón siente que el pastor le está hablando de sus pecados y piensa que a alguien de la iglesia le fue a contar al pastor todos los problemas que yo tengo? ¿Se ha fijado? Ha sucedido, ¿no es cierto? De aquí yo me acuerdo, 2 veces me ha pasado. Personas que han salido enojadísimas conmigo y con la iglesia. Porque yo le estoy diciendo, yo no tenía idea. Entonces que no, es que alguien de iglesia chismosa. Y no reconoce que es Dios que le está hablando. Y que esa misericordia es para que cambie, para que confiese, para que se arrepienta y sea libre de sus pecados. Fíjense, hoy día es casi inaceptable decir a otro cristiano, sea desde el púlpito o personalmente, decirle, hermano o hermana, cometiendo este pecado. Estamos en franca rebeldía, hermano. Eso es abierta rebeldía a Dios. Entonces no se entiende ni reconoce que el Espíritu Santo de Dios conoce lo que hay en nuestro corazón y nos redarguye para arrepentirnos, que seamos libres de pecado. Pero muchos cristianos hoy estamos, no sé cómo decirlo, en peores condiciones que los judíos del tiempo del Señor Jesús. Fíjense. 3 condiciones. Una, hoy nos creemos tan buenos que ser amonestados por el pecado es una maldad, es odio al hermano. 2, hoy tenemos la visión de Jesucristo como un viejito pascuero que siempre nos da regalos, o como el genio de la lámpara de Aladino que siempre está dispuesto a concedernos lo que deseamos. Y 3, no creemos que Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón, no creemos que Dios tiene todo el poder para saber la miseria que hay en nuestro corazón. Es decir, el cristianismo se ha fabricado un Cristo a la medida de nuestros deseos pecaminosos, y amonestar de pecado es pecado. Qué lejos estamos de Cristo. Y estamos lejos de la samaritana también. ¿Ah? Así está mucho cristianismo. Ahora, notemos también que la mujer fue y dio testimonio de este judío como el Cristo, rompiendo temores y prejuicios, sin temor al ridículo. Sin temor
a que le dijera, no, tú sos pecador, no hay que hablar. Sin temor a ser rechazada y sin temor al ridículo. Tampoco se preocupó de que alguien le saliera con argumentos más o menos teológicos y dijera, no, mejor me quedo callado, me dejo callado. No. Estas son las preocupaciones de muchos cristianos para negarse a evangelizar. Tenemos mucho amor propio y mucho temor a quedar mal ante los hombres. No estamos preocupados de glorificar a Cristo, aún quedando en ridículo. No. Se van a reír de mí. Bueno, que se rían. Se están riendo de Cristo, no de mí. Pero tenemos ese temor porque tenemos demasiado amor propio y poco amor por Cristo. Segundo, tenemos más temor a los argumentos de los hombres que a las razones de Dios reveladas en la Biblia. Tememos a los hombres, tememos ir a predicarles. Aunque Dios diga que es pecado, ¿qué te va a decir? Prefieren eso. Eso es rebeldía. Eso es desafiar a Dios. Y tres, nos autojustificamos con que no entendemos la Biblia, pero sí, no digo que la Biblia se entiende en un 2x3, pero cedemos a la flojera y no dedicamos tiempo a la lectura, meditación de la Escritura y no nos esforzamos en la gracia de Dios. Entonces cuando llega el momento de predicar, no, que si me sale uno y me deja callar, voy a hacer el ridículo. Haga el ridículo en nombre del Señor. Entonces, si no quiere que el ridículo, prepárese, lea, medite, ore. Ah, no, es que no tengo tiempo. Tengo tantas cosas que hacer. Entonces, la vida cristiana es que dedicarle los tiempos fundamentales al Señor. El cristiano es enviado al mundo a dar testimonio de Cristo por conducta y por palabra. El resultado de esa predicación es la obra del Espíritu Santo. Miren lo que dice Isaías 55:11. Isaías 55:11. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Miren lo que dice. Dios usa su palabra según sus propósitos en quien quiere. Él es soberano. No dice, yo dependo de este predicador, dependo de este misionero, no. Mi palabra yo la dirijo con el propósito que yo quiero. Segundo, mi palabra nunca vuelve vacía. ¿Qué significa eso? Que mi palabra los convierte a todos, siempre tiene un resultado. Pero hay resultados de salvación y hay resultados de juicio. Y en ese sentido, la palabra siempre tiene un efecto. O es salvación o es juicio. Por eso dice, nunca vuelve vacía. Veamos lo que dice Juan 12:48. Ella
La palabra de Dios que yo he predicado, esa va a juzgar. Entonces la palabra nunca vuelve vacía. O salva o juzga. Y esa es obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos un solo mandato: predicar, no convertir. Usted predique. La obra la hace el Espíritu Santo. Usted tiene ya su pequeña parte en esto. Predique. Versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Este fue un avivamiento genuino. No solo creemos por lo que tú has dicho, sino también por lo que hemos oído. Y que podía haber sido una curiosidad inicial, se transformó en una convicción sólida de que Jesús era el Cristo. Notemos que entre todo este movimiento que está sucediendo, algo que no sucede, algo que no sucedió y sucede ahora. Por ejemplo, se lo voy a hacer notar. Los samaritanos no exaltaron a la mujer como profetisa, pastora, y todo el mundo se reunió alrededor de ella para recibir la unción de esta mujer que ha recibido esta revelación. No. A pesar que eran idólatras, hoy día son más idólatras en ese sentido, sobre todo los evangélicos. Sino que Dios la usó para llevar a los samaritanos ante Cristo, para oír a Cristo y creer en Cristo que estaba allí presente. A la mujer le dijeron: sí, ya no solo creemos por lo que tú dijiste, es que ahora lo oímos a Él. La mujer samaritana pasó a ser una del grupo de creyentes. Hoy día la habrían hecho santa. El propósito de la predicación y la enseñanza del Evangelio es mostrar a Cristo. La mujer pasó a ser una más de los creyentes samaritanos. Notemos otra cosa, que a pesar de ser la protagonista de todo este avivamiento, ella lo inició, etc., nunca se menciona su nombre. ¿Se ha fijado en ese detalle? ¿Cómo se llamaba la mujer samaritana? Y todos miran por arriba, hay una revelación, espera que diga la mujer. No lo dice. ¿Por qué no lo dice? Yo tengo una razón particular, porque yo creo que ¿por qué no lo dice la Biblia? Porque si no, la Iglesia Católica la habría hecho santa la mamá de los evangelistas. Y habría establecido el día de la santa samaritana, mamá de todos los evangelistas. Y todo el mundo ese día adorándola. Consiste Santa Magdalena, Santa Ana, Santa aquí, Santa allá, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Se fija? Es una razón especulativa, por decirlo así. Pero hay otra razón de fondo. Que la mujer samaritana es tal igual que el promedio de los samaritanos. Y que el objetivo no es ella, el objetivo es Cristo. Cómo esa predicación, esa mujer impactada por Cristo, impacta el corazón de los samaritanos y los lleva a Cristo. Y Cristo se glorifica en ellos. Eso es lo que nos quiere mostrar el pasaje. No la unción de la samaritana. El propósito de este pasaje es demostrar que los samaritanos impuros, idólatras, pueden ser convertidos a Cristo cuando reconocen su pecado. Y esto es igual para judíos y gentiles. El testimonio del cristiano sobre Cristo al mundo es un mandato a hombres cristianos y a mujeres cristianas. Cuando usted predica al mundo, usted da testimonio de vida y de palabra,
Eso lo puede hacer un hombre cristiano y una mujer cristiana. Está limitado. Si Cristo puede convertir samaritanos, puede convertir también gentiles y judíos, ricos y pobres, letrados e ignorantes, mujeres y hombres, jóvenes y viejos, de toda raza, de toda nación, de todo idioma que hay en la tierra. Entonces, como dijo el samaritano, verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque Él puede salvarnos, y lo demostró con los samaritanos y humilló a los judíos diciendo: ellos creyeron, siendo una raza impura, siendo una raza idólatra, pero ellos creyeron y se salvaron. Si ellos creyeron, cualquiera que crea puede ser salvo. Eso no se nos debe olvidar, hermano. Porque a veces pensamos que ese a convertir eso es malo, terrible. Es duro, como si nosotros hubiéramos sido blanditos. Claro, no se nos olvida que éramos como esas piedras que hay en el mar. Tremenda roca, duro. Si ha podido convertir a nosotros, puede convertir mucho. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Llevar la palabra. Nada más. Predicar. Y orar por esa persona, que el Espíritu Santo, según su buena voluntad, haga producir en el corazón de esa persona la salvación. Porque esto es Jesús. Entonces, el Salvador del mundo es Cristo. Y no hay otro que salve, y no hay otro que haga juicio. El juicio no viene por el diablo. El juicio no viene por la Agenda 2030. El juicio viene por Dios por medio de Jesucristo. Sea salvación, sea juicio. Para terminar, Juan 3:36. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es permanente. Hoy, ayer y mañana. El que no cree, la ira de Dios está sobre él y se verificará en el infierno. El infierno es la ira de Dios. El infierno no es el cuartel general del diablo. No. El infierno es un juicio también al diablo y a los que lo siguen. Así que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo, la ira de Dios pende sobre él. Hermano, nosotros cuando predicamos tenemos que tener claro eso. Nunca debemos pensar que esa persona es buena persona, es moral, pero le falta así para que crea en Cristo. No se trata de estar cerquita de Cristo o que le falte así de Cristo. Creer en Cristo significa estar en Cristo. Mire, el infierno va a estar lleno de personas buena onda, de buenas personas y personas llenas de amor, pero que no creían en Cristo. Y es deber nuestro, entendiendo lo que es la salvación, entendiendo quién es Cristo, entendiendo lo que es predicar. Es que me van a escupir. Para la gloria de Dios escupieron a Cristo, no usted.
tienen a Cristo a mano, así que no van a escupir a nosotros. Pero eso es por Cristo. No es porque nosotros seamos mejores. Así que, hermanos, imitemos a la mujer samaritana. Cada uno de nosotros acá tiene un testimonio importante de conversión, de las misericordias de Cristo en nuestras vidas. Convérselo. Familiares, amigos, vecinos, oportunidades que se pueden presentar. Hable de Cristo. ¿A partir de qué? Del testimonio de vida. Pero también prepárese. Aprenda a usar la palabra de Dios. Los versículos que le van a ayudar a exponer claramente la salvación en Cristo Jesús. Eso significa vivir para Cristo. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por este ejemplo que usted ha mostrado a través del apóstol Juan, de esta experiencia de la mujer samaritana y también de los samaritanos, Señor. Desde el punto de vista del pecado, son todos samaritanos, ¿no? Son todos inmundos, ¿no? Y condenados. Le damos gracias, Señor, porque usted ha mostrado con esto, Señor, su poder, su misericordia y su amor cuando nosotros nos sometemos y reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ser salvos. Gracias, Padre, por su palabra y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.